No, me parece que no es independiente. Hay una especie de contrato implícito sobre todo con el imperio, con Estados Unidos. Bueno, acá se hizo muy explícito con el gobierno actual. Así que para mí no hay independencia. Hay un montón de factores, sobre todo lo económico, que digita sobre lo que se puede hacer o no en el país. El presidente, digamos, está en adherencia total con el régimen de Trump y bueno, evidentemente eso implica menos independencia de la Argentina. No, de ninguna manera, completamente independiente no. No tenemos independencia en relación a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones. Creo que cada vez vamos en el sentido contrario. O depende de dónde se mire, la perspectiva que se tome y qué entendamos por independencia. Independencia pensado como libertad, ¿no? Como posibilidad de decidir y ser consciente de las decisiones que tomamos como pueblo, como colectivo, como argentinos y argentinas. Es una pregunta bastante difícil de responder. Creo que no es completamente independiente, que hay algunos aspectos de la independencia económica con los que todavía no contamos y algunas cuestiones de independencia política, lamentablemente, más recientemente. No, creo que es necesario replantearse la idea de independencia, de pensar en una segunda independencia, porque estamos tomando decisiones políticamente en función de los intereses de las potencias hegemónicas. ¿Cuál considerás que es la mayor independencia que todavía nos falta alcanzar como sociedad? A mí me parece que tiene que haber una constitución del Estado real, ¿no? Independiente, a nivel político. Bueno, no pensándolo sobre todo en el ámbito en que nos encontramos, pienso que la independencia en relación a lo cultural, a lo educativo, ni hablar en lo económico, que trae otras consecuencias, pero creo que aún la colonización cultural, la dependencia en las formas de construir estrategias de resistencia o cómo vamos construyendo nuestra identidad, todavía esa libertad no la tenemos. Hay un autor, José Martí, que decía que la independencia se logra por las armas, por medio de las armas, pero la libertad tiene que ver con lo cultural y la educación. Creo que sintetiza un poco lo que creo. Que tenemos que tener más independencia de criterio. No estar pensando tanto qué dice el otro y en función de eso opinar, decir. Tenemos que tener posibilidad de decir lo que pensamos sin que eso nos haga enemigos por pensar diferente. Si tuvieras la independencia económica y la independencia respecto a la mentalidad colonial, todavía Argentina, que ha sido colonia, tiene esa mentalidad colonial que hace que se sienta más cercana a los europeos que a los latinos, que Latinoamérica. Entonces pensar, en lugar de pensar con esa mentalidad colonial que tiene que venir un salvador y que en general ese salvador tiene que ser o estadounidense o europeo, en realidad pensar en términos autónomos y autóctonos, ¿sí? Pensar en una integración regional que permita justamente esa independencia. Si tuvieras que resumir la importancia del 9 de julio en una frase para los estudiantes, ¿cuál sería? Libertad, libertad. Hay que seguir luchando, aprender a construir resistencia, refugio, luchar por una soberanía cognitiva, por una independencia, esto que decía antes, del conocimiento, identitaria, territorial, ¿no? Pero bueno, que creo que lo más importante es conocer lo que pasó el 9 de julio para tomar fuerzas de cómo en ese momento pudieron romperse lazos con la corona española, nosotros preguntarnos con quiénes tendríamos que estar rompiendo lazos, cómo y para qué. Que sigamos luchando, que sigamos intentando transmitirles a otros que se puede vivir en forma independiente, que como país, como sociedad, que sigamos en esa búsqueda, que no desfallezcamos. Pensar en la emancipación, o sea, la emancipación mental y política que implica una independencia, y preguntarnos, más que una frase sería una pregunta,
eso que un poco planteaban ustedes, esto de realmente nos emancipamos con el 9 de julio de 1816. Y para vos, ¿qué independencia nos hace falta alcanzar? Dejanos tu respuesta en los comentarios.